Brasil, el paradisíaco país del Amazonas, el carnaval y el fútbol. Casi la mitad de Sudamérica está ocupada por un solo territorio. Brasil es el país más grande de la región y el quinto del mundo. Fue el único país de América que, luego de su independencia, no dividió su territorio ni creó nuevos países como sí ocurrió con los territorios colonizados por Gran Bretaña y España. Se estima que alrededor de 4 millones de esclavos fueron transportados a Brasil hasta mediados del siglo XIX. Esto provocó cambios culturales y sociales que hoy en día son parte de la identidad de Brasil. ¿Cómo se desarrolló la samba y la capoeira? ¿Cómo se desarrolló el fútbol en Brasil? ¿Sabías que todo comenzó con un hombre y 2 balones desde Inglaterra? En este video te contamos el origen de las principales costumbres brasileñas, también la historia de Brasil, su colonización y cómo lograron su independencia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El origen de Brasil. Hacia 1500, el rey de Portugal recibió una carta. No era un mensaje cualquiera. Un grupo de navegantes, entre ellos Pedro Álvares Cabral, comunicaba el hallazgo de un territorio repleto de árboles pau-brasil, útiles por su madera roja para producir tintes. En principio llamaron al territorio Veracruz, pero luego se inspiraron en los abundantes árboles y lo bautizaron Brasil. Cabral y su grupo de navegantes había seguido un camino mapeado 2 años antes por el explorador Vasco de Gama, quien zarpó desde Portugal y navegó por el extremo sur de África hasta India. Da Gama trazó una ruta marítima entre Europa y Asia, la misma que tomaron Cabral y su grupo, pero este último se orientó hacia el oeste y dio con Brasil. En la carta enviada a Portugal se hablaba de indígenas pacíficos, armados con arcos y flechas, que dormían en hamacas. La monarquía portuguesa se interesó en principio por el monopolio de los árboles pau-brasil. Querían exportar la madera a Europa. Los colonos se asentaron en el territorio y trabajaron pacíficamente con los indígenas, pero pronto todo iba a cambiar. Los colonos portugueses recibieron nuevas órdenes. El rey decidió convertir a los brasileños al catolicismo y esclavizarlos para venderlos en Asia y África. Para lograrlo primero, enviaron misioneros jesuitas y franciscanos, quienes vivieron con indígenas en las zonas donde no había colonos portugueses. Portugal envió a los llamados bandeirantes, o portadores de bandera, quienes captaron indígenas para esclavizarlos, a pesar de que el Papa había dictado una prohibición de esclavitud a nativos americanos en 1537. Lo que primero fue un ambiente de trabajo pacífico, se convirtió en una cacería. Los indígenas huyeron a otras tierras o murieron producto de las enfermedades traídas por los europeos. Durante 200 años, Portugal se vio asediado por potencias extranjeras interesadas en los recursos de Brasil. Francia, Inglaterra, Holanda pelearon fuertemente. Los franceses exportaban pau-brasil a Europa y conformaron alianzas con grupos indígenas para pelear territorios. Los ingleses y holandeses no reconocieron el Tratado de Tordesillas, un acuerdo firmado en 1494 entre Portugal y España que estableció límites para las tierras que descubrieran en el Nuevo Mundo. Gran parte del siglo XVI estuvo repleto de disputas que amenazaron la corona portuguesa. En 1533, Brasil se dividió en 15 feudos de 260 kilómetros cada uno. Quienes disfrutaron de estas divisiones fueron principalmente cortesanos, nobles de bajo rango y comerciantes. Hacia 1549, el fracaso de las capitanías era inminente. Entonces, el rey de Portugal envió soldados, cortesanos a supervisarlas y establecer una capital en Bahía, hoy Salvador de Bahía. Desde el siglo XVI hasta el XVIII, Brasil experimentó crecimiento económico. A finales del siglo XVII, descubrieron esmeraldas, diamantes y oro en Minas Gerais. Se estima que cada año se llevaban 30.000 libras de oro a Portugal.
Además, la industria azucarera prosperó tanto que le dio a la corona portuguesa la mayor parte de sus ingresos durante la época de la independencia. La independencia más pacífica de Latinoamérica. En 1807, Napoleón Bonaparte invadió Portugal. João VI, entonces príncipe regente de Portugal, su familia y un grupo de nobles se trasladaron hasta Brasil en barcos británicos. João tomó varias decisiones al llegar. Estableció Río de Janeiro como la capital de facto de Portugal e instaló un Consejo de Estado, Tribunal Supremo, Casa de la Moneda Real y Banco de Brasil, entre otras instituciones. Además, abrió los puertos para naciones aliadas, especialmente a Gran Bretaña. Un año después, en 1808, los franceses se retiraron de Portugal, pero invadirían por segunda vez en 1809 y una tercera vez un año después. Estos hechos fueron parte de la Guerra Peninsular, conflicto que se extendió entre 1808 y 1814. Cuando Francia fue derrotada en 1815, João VI se quedó en Brasil y ascendió al trono un año después, luego de la muerte de la reina María, su madre. Que João VI reinara desde Brasil trajo consecuencias en Portugal. Había una crisis económica, social e institucional en el país europeo, secuelas de la guerra y descontento hacia su gobierno. Los portugueses querían autonomía. En 1820 hubo una insurrección militar en Oporto y se dio lo que se conoce como la Revolución Constitucionalista. João VI regresó a Portugal y dejó a su hijo Pedro I gobernando en Brasil. El hijo declaró la independencia de Brasil el 7 de septiembre de 1822 y convirtió al país en una monarquía constitucional. Había división de poderes, poder ejecutivo y legislativo, no una monarquía absoluta. Hubo guerras por la independencia desde el año 1822 hasta el año 1824, el último año que resistieron las guarniciones portuguesas. En agosto de 1825, Portugal reconoció que Brasil era independiente. Hasta 1840 gobernaron varios regentes. En 1888, la princesa Isabel declaró a Brasil libre de esclavitud. Hubo descontento en el país. Terratenientes y militares se unieron para acabar con la monarquía. La familia real huyó a Portugal y Brasil tuvo su primer gobierno republicano el 15 de noviembre de 1889. La historia moderna de Brasil. Brasil se libró de la monarquía, pero los años siguientes ejercieron gobiernos autoritarios y dictatoriales. No hubo una democracia real. Se celebraban elecciones fraudulentas o privilegiaban a terratenientes. Los primeros en asumir el poder se valieron de la economía del café y caucho para provocar un desarrollo industrial y económico. Comenzó lo que se conoce en la historia como el surgimiento del Nuevo Brasil, un periodo entre 1888 y 1922. Varias ciudades de Brasil experimentaron cambios. Manaus tenía una exitosa economía por el caucho. Era una ciudad con electricidad, tranvía, cine y teatro. En Río de Janeiro, el científico Oswaldo Cruz se abocó a combatir la fiebre amarilla. Brasil tenía Sao Paulo como una ciudad próspera en café que atraía migración. Pasaron de tener 35.000 habitantes en 1883 a 350.000 en 1907 y tenía exitosos puertos en Santos, desde donde exportaba el café a Norteamérica y Europa. Uno de los políticos más recordados fue Getúlio Vargas, quien en 1930 encabezó disturbios y alcanzó la presidencia. Su gobierno fue básicamente un golpe de Estado, porque Vargas anuló la Constitución de 1891 y gobernó a través de decretos. Pero, irónicamente, sufrió un golpe de Estado en 1945, año en que volvió la democracia a Brasil. Sin embargo, en 1951 fue elegido presidente. Su vida política terminó cuando lo acusaron de intentar asesinar a un rival político. Presionado por militares que pedían su renuncia, Vargas se suicidó. Luego de esto, Brasil tuvo varios presidentes forzados a renunciar por revueltas militares. Entre 1956 y 1961, gobernaron Juscelino Kubitschek y su sucesor, Jânio Quadros. Brasil se abrió a inversiones extranjeras, otorgó créditos empresariales y desarrolló la industria automotriz. Pero en marzo de 1964 ocurrió un nuevo golpe de Estado
y João Goulart tuvo que exiliarse, Brasil tuvo un gobierno militar liderado por varios generales durante 20 años. En 1985, el poder volvió a manos de los civiles. Tancredo Neves fue elegido por votos, pero murió antes de llegar a la presidencia. Asumió el vicepresidente José Sarney, un exaliado militar que gobernó por 5 años y causó un periodo de severa inflación. Pese a eso, supervisó la Constitución de 1988 y con él se dieron las primeras elecciones libres en 30 años. Fernando Collor de Mello asumió la presidencia en 1990 y prometió una recuperación económica, pero sus planes fallaron y la corrupción generalizada se evidenció en Paulo César Farias, un amigo y director de su campaña. Collor de Mello fue destituido y asumió su vicepresidente, Itamar Franco. En 1994, Fernando Henrique Cardoso, exsecretario de Hacienda, asumió el poder. Tuvo logros significativos, pero a costa de una recesión y recortes en los programas de salud y educación. Además, lo acusaron de políticas irregulares en la venta de industrias estatales. Cardoso sostuvo la frágil economía de Brasil hasta ganar la presidencia nuevamente en 1998. Cardoso prometió crecimiento económico y el fin del desempleo. Impuso nuevos impuestos, recortes presupuestarios y el desempleo se disparó. En 2003 había perdido popularidad y Lula da Silva, un obrero metalúrgico, fue elegido presidente. En la toma de posesión, da Silva dijo: "Yo, que durante tantas veces fui acusado de no tener un título universitario, consigo mi primer diploma, el título de presidente de la República de mi país". Años después, sería encarcelado por corrupción y cumpliría 580 días en la cárcel. Salió en libertad en el año 2019. Brasil, frontera con casi toda Sudamérica. Brasil es el quinto país más grande del mundo, solo superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Su superficie es de alrededor de 8.5 millones de kilómetros cuadrados, equivalente al 47% del territorio de Sudamérica. Según National Geographic, Brasil tiene la mayor variedad de animales de cualquier país del mundo. Es el hogar de 600 especies de mamíferos, 1.500 especies de peces, 1.600 especies de aves y la increíble cantidad de 100.000 tipos diferentes de insectos. Brasil tiene más de 215 millones de habitantes. Según datos de la ONU, el país está dividido en un distrito capital y 26 estados. A pesar de que Río de Janeiro es un ícono cultural y una de las ciudades más reconocidas, la capital del país es Brasilia. Las ciudades más pobladas son Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y Salvador. Bien sea por sus esculturas o sus paisajes, los principales sitios turísticos de Brasil son Río de Janeiro, donde está el Cristo Redentor y Corcovado, Copacabana y el Peñasco de Pan de Azúcar. También las cataratas del Iguazú, ubicadas en la frontera con Paraguay y Argentina. Brasilia destaca por sus obras arquitectónicas, como la Plaza de los Tres Poderes, donde está el Palacio Presidencial, el Congreso y la Corte Suprema. En Salvador de Bahía está la Cidade Alta, un conjunto de arquitecturas coloniales declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde 1970, Brasil ha reducido su tasa de natalidad. Ese año las mujeres tenían en promedio más de 4 hijos. Ahora el promedio es casi 2 hijos por cada mujer. Se estima que esta reducción se debe a que las mujeres ingresan a la fuerza laboral y esperan más tiempo para tener hijos. Brasil comparte frontera con todos los países de Latinoamérica, excepto Ecuador y Chile. Su amplio territorio incluye paisajes tropicales y subtropicales, humedales, sabanas, mesetas y montañas bajas. Además, tiene la mayor parte de la selva del Amazonas. La Amazonia, el bosque que está a punto de perderse. En Brasil se encuentra el 60% de la Amazonia, una selva tropical húmeda ubicada en la cuenca amazónica. Esta cuenca tiene una extensión de 7 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 5 millones y medio son selva tropical. La biodiversidad es tal que los investigadores encuentran una nueva especie animal o vegetal cada 2 días. El equilibrio de la selva depende de los árboles, que extraen agua de la tierra, luego se convierte en lluvia. El cultivo de soja y el pastoreo de ganado son las principales causas de incendios y deforestaciones ilegales. Esto ha ocasionado cambios en el ecosistema de la selva y ha generado desde hace décadas
estaciones de sequía prolongadas. Expertos han advertido que estos problemas, junto al cambio climático, podrían convertir la Amazonia en un lugar árido, o peor, que deje de existir. Esto significaría la deforestación de la selva más grande y biodiversa del mundo. Se estima que hay 390.000 millones de árboles individuales, divididos en 16.000 especies. Pero no solo eso, la destrucción de la Amazonia influiría también en el control del cambio climático. El presidente actual, Jair Bolsonaro, ha dicho que las denuncias sobre la deforestación de la Amazonia son tonterías y que forman parte de una agenda para afectar la imagen de Brasil. En 2019 destituyó a Ricardo Galbao, un físico defensor de la Amazonia, quien fuera director del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Galbao había refutado los comentarios del presidente Jair Bolsonaro, que negó los datos que reflejaban un aumento de la deforestación en la Amazonia. Los incendios y la deforestación ilegal han aumentado considerablemente durante la administración de Bolsonaro. A medida que se tala la selva amazónica, los indígenas son desplazados y asesinados. Estos grupos son como guardianes. Los bosques donde viven sufren menor tasa de deforestación. Líderes ambientalistas y periodistas también han sido asesinados. En junio del año 2022, fueron ejecutados el periodista británico Tom Phillips y Bruno Pereira, un indígena local. Phillips trabajaba en defensa del medio ambiente y las comunidades indígenas de la Amazonia. En la actualidad, continúa la amenaza de la extracción ilegal del gas, petróleo y oro, además de la tala de árboles para la expansión agrícola y los incendios para limpiar la tierra. Casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto de Brasil proviene de la ganadería y se estima que en la Amazonia hay alrededor de 50 millones de cabezas de ganado. Todos estos problemas hacen que la Amazonia sea vulnerable a la explotación. La organización no gubernamental World Wildlife estima que para el año 2030, 27% de la Amazonia quedará sin árboles. Las tribus y las diferentes religiones del Brasil. Cuando los portugueses llegaron a Brasil, se estimaba que había 3 millones de indígenas, aunque algunas fuentes estimaban 6 millones. En 2010, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística calculó que había casi 900.000 indígenas, distribuidos en 305 grupos étnicos, la mayoría de ellos en la Amazonia. Desde los tiempos de la colonización, la población indígena fue diezmada por enfermedades europeas como gripe, sarampión y viruela. El idioma portugués es el más hablado, aunque convive con otros 274 idiomas. 2/3 de la población indígena son católicos romanos y el resto se divide entre grupos evangélicos, protestantes, fundamentalistas y pentecostales. También ha habido un aumento en el número de seguidores del budismo, islam y ortodoxo. Además, se dan prácticas sincréticas y de espiritismo, como macumba, candomblé, xangó y umbanda, los cuales son creencias cristianas mezcladas con ritos africanos. La samba y el carnaval más grande del mundo. La samba es un género musical que ha sufrido cambios y variaciones a través de los años. Su origen ha sido ampliamente discutido, pero se cree que la samba llegó a Brasil con los esclavos africanos. Luego se desarrolló como baile popular en las comunidades afro-brasileñas urbanas en Río de Janeiro, a principios del siglo XX. Era una danza religiosa en la que los instrumentos de percusión marcan el ritmo para los movimientos de cadera y vientre. Luego se incorporaron elementos propios de cada región de Brasil y se designó un nombre para este baile. No hay un consenso sobre el origen de la palabra samba, pero los autores coinciden en que proviene de lenguas africanas. Se cree que significa rechazar, separar o complacer, encantar, cortejar. La samba tuvo especial acogida en comunidades pobres, ya que los colonos portugueses y la élite de Brasil la consideraban un baile obsceno y de mal gusto. De hecho, sufrió una serie de prohibiciones. Quienes bailaban samba lo hacían en comunidades secretas. Pero luego se extendió por todo el país y se popularizó en la década de 1920, cuando se crearon escuelas y grupos de samba. Entonces se consideró como la música favorita del Carnaval de Brasil. Ahora, cada año, a finales de febrero o principios de marzo, se celebra el famoso Carnaval de Río de Janeiro, aunque también en otras ciudades como Salvador de Bahía y Sao Paulo. Los desfiles son dirigidos por las escuelas de samba, las cuales se preparan todo el año para este evento. Personas de todo el mundo viajan para asistir a este carnaval.
Se estima que en 2020 fueron 2 millones de turistas. La samba ha tenido múltiples intercambios culturales, ha dado origen a subgéneros musicales y nuevas expresiones, y se ha convertido en un elemento de identidad de Brasil. La samba de roda de Bahía, una variante de la samba original, fue declarada en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Capoeira. Otro patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de Brasil es la capoeira. Su historia es parecida a la de la samba. Surgió como una expresión cultural heredada de África. Helon Vieira, un coreógrafo y gran exponente de capoeira brasileño, lo resumió muy bien. La capoeira fue concebida en África y nació en Brasil. Los esclavos africanos lo practicaban como un deseo de ser libres física y mentalmente. Se caracteriza por el movimiento de brazos, piernas y saltos, acompañado de tambores y brimbao, un instrumento musical en forma de arco. La capoeira se puede practicar como expresión artística y como arte marcial. Así como la samba, la capoeira fue prohibida, pero sus practicantes escondieron la expresión cultural y la ejecutaban como una danza. Para los esclavos era un medio de defensa contra la esclavitud. La práctica se extendió a principios del siglo XX y se convirtió en un pasatiempo. Finalmente, en 1972, el gobierno de Brasil lo aceptó como un deporte oficial. Gran Premio de Brasil. Desde 1972, Brasil alberga un Gran Premio de Fórmula 1. Ese año, 11 pilotos disputaron la primera carrera en el Autódromo de Interlagos, en Sao Paulo, un circuito que en ese momento tenía 7.960 kilómetros de largo y 26 vueltas. Entre los pilotos estuvo el brasileño Emerson Fittipaldi y su hermano Wilson Fittipaldi, el sueco Ronnie Peterson y el argentino Carlos Reutemann, que resultó ganador. Un año después, el piloto Emerson Fittipaldi resultó ganador en la segunda edición. En 1975, consiguió otra victoria. Pero 3 años después hubo quejas sobre la seguridad de la pista y el Gran Premio de Brasil se trasladó al circuito de Jacarepaguá, cerca de Río de Janeiro. En 1990, el Gran Premio volvió a su sede original en Sao Paulo, donde se celebra hasta hoy. Ahora se llama Autódromo José Carlos Pacé. Ese año, el circuito original cambió. Ahora tiene 4.309 kilómetros de largo y 15 vueltas. Brasil es el tercer país con más campeonatos ganados de Fórmula 1. Los pilotos brasileños más exitosos fueron Nelson Piquet y Ayrton Senna. Ambos ganaron 3 campeonatos mundiales y figuran de número 6 en el ranking histórico con más títulos. Fútbol. En 1885, un joven brasileño viajó a Inglaterra y regresó con 2 balones de fútbol a Brasil. Charles Miller trajo este deporte al país, pero buscó una estrategia para captar jugadores. Convenció a quienes jugaban cricket para que se unieran a un club de fútbol. En 1895, Miller organizó el primer partido del que se tiene registro en Sao Paulo. El fútbol fue primero un deporte de clases privilegiadas. Negros, mulatos, indígenas y pobres eran marginados. Sin embargo, estos grupos jugaban en cualquier espacio y pronto la práctica se comenzó a dar en todas las clases sociales. Entre 1958 y 2022, Brasil tiene la selección con más títulos de la Copa del Mundo de fútbol. Tiene 5 y fue subcampeón de 2 veces. Es la única selección que ha participado en todos los mundiales. El brasileño Pelé se considera uno de los mejores jugadores de la historia. El fútbol genera alrededor de llegar a grandes equipos y así salir de la pobreza. Aparte de Pelé, Brasil ha dejado grandes nombres en la historia del fútbol. Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaucho, Rivaldo y Neymar son algunos de ellos. El lado oscuro de Brasil, las favelas. En 2011, medios de todo el mundo reseñaron una hazaña policial. Una Mangueira, una de las favelas más emblemáticas del Río de Janeiro, fue tomada por fuerzas policiales sin disparar un solo tiro. 750 policías civiles y militares estuvieron en esta operación, que pretendía pacificar y liberar esta favela de narcotraficantes. Las favelas son asentamientos o barrios informales que crecen irregularmente y sin condiciones adecuadas de infraestructura y sanidad. Las personas viven en situación de miseria y precariedad, pero acuden a las favelas porque pueden construir las casas que no pueden comprar. Las principales favelas están en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia. Se estima que alrededor del 6% de la población brasileña
vive en favelas. Luego de 1991, y propiciado por su inclusión y representación en películas, las favelas se convirtieron en íconos de Brasil. Múltiples agencias se han concentrado en ofrecer visitas guiadas de todo tipo, lo cual ha permitido que los visitantes tengan contacto con los locales y conozcan de cerca su experiencia. Esto ayuda a deconstruir la imagen negativa de las favelas, que son solo sitios de miseria, droga y prostitución. Aunque esto sí ocurre, las visitas guiadas ayudan a humanizar la situación de los locales y replantear la visión general sobre estos lugares marginados. A continuación, te contamos cuáles son las 5 favelas más grandes. Heliópolis, en Sao Paulo. Estas favelas nacieron luego de que la Municipalidad de Sao Paulo alojara provisionalmente a 153 familias en Heliópolis, Sao Paulo. Con el tiempo, llegaron nuevas familias y se estima que ahora hay más de 41,000 personas. Es la favela más grande de esa ciudad. Ciudad de Dios, en Manaus. Es la favela más grande de la región norte. Tiene más de 42,000 habitantes. Ciudad de Dios es uno de los lugares más representativos de los problemas de Brasil, la desigualdad y falta de acceso a servicios. En 2011, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, visitó el lugar y jugó un partido de fútbol. Paraisópolis, en Sao Paulo. Es la segunda favela más grande de Sao Paulo. Se estima que alrededor de 100,000 personas viven ahí. Durante la pandemia por COVID-19, fue uno de los mejores ejemplos de organización popular. Ante la falta de políticas públicas efectivas, conformaron una estructura para distribuir alimentos y contratar ambulancias, y crearon redes de capacitación para enfrentar la pandemia. Pirambu, en Fortaleza. Tiene más de 42,000 habitantes. Esta favela se formó de grupos de personas que huían del hambre y la sequía en 1877, 1915 y 1932. En la década de 1940, la dictadura militar trató de erradicar la favela, la cual se consideraba una zona de miseria, criminalidad y prostitución. Casa Amarela, en Recife. Esta favela es famosa por ser un centro cultural importante. Ofrece talleres y eventos culturales para combatir la exclusión social y reducir la miseria. Cada año hacen alrededor de 400 talleres artísticos y 200 clases de lenguaje. Diversos artistas han pintado casas y se considera un espacio abierto donde se puede construir a través del arte. Desde la Constitución de 1988, los indígenas tienen derechos sobre las tierras que históricamente ocuparon y se han demarcado más de 350 reservas para ellos. Sin embargo, en Amazonas, que hace 50 años fue una tierra donde llegaron millones de habitantes, ahora se está desvaneciendo. El actual presidente, Jair Bolsonaro, ha despedido a líderes ambientales y la tasa de deforestación de la selva se ha disparado en 92%, según estimaciones de la revista Time, a partir de imágenes satelitales. Brasil continúa luchando para preservar su Amazonia, una parte importante de su identidad nacional y cultural. Mientras tanto, este año se prepara para su próxima misión, ganar el Mundial de Fútbol Qatar 2022. Si consigue ganar, se alejaría un peldaño más de otros países que tienen 4 títulos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.